Hoy te vengo a tener por esa enseñanza que va a bendecir tu vida de una manera muy especial. Esta poderosa enseñanza va a ponerle como tema cómo ser eficiente en el reino de Dios, cómo ganar muchas almas para el Cristo de la gloria. Como dice Pedro en su primera epístola, capítulo 4, su verso 10, dice Pedro: cada uno, según el don que ha recibido, ministralo al otro, dice Pedro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto es muy poderoso, esto es muy fuerte. Yo quiero que tú lo recibas en el nombre poderoso de Jesús. Para tú ser eficiente en el reino, tienes que pedir al Señor, como cuando tú le pides algo que tú anhelas, pídele el don de ciencia. El don de ciencia te abre camino, el don de ciencia te abre puertas, el don de ciencia te hace ser un evangelista eficiente en el reino. Vas a llegar al corazón de la persona, Dios te va a mostrar muchas cosas y las personas van a quedar impactadas con el poder de Dios, con los dones del Espíritu Santo. Tenemos que ser buenos administradores, como dijo Pedro, y ahí tenemos que administrar el don según tú lo has recibido. El don de ciencia es muy poderoso cuando tú vas a evangelizar. De verdad que las personas son tocadas por el Espíritu Santo. Vamos a traer algunos capítulos y versículos que van a bendecir tu vida. Juan, en su capítulo 1, su verso 42, dice la poderosa palabra del Señor, que Andrés y su hermano Simón estaban escuchando a Juan el Bautista y tenían por costumbre escucharlo, pero cuando llegó Jesús, dice el verso 42, que Jesús, cuando vio a Pedro, le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Y le dice Jesús, esto es muy poderoso, le dice Jesús: porque te llamará Cefa, que traducido es Pedro. La palabra Pedro en hebreo es Cefa, que significa piedra o roca. Tiene como significado también en griego Petrus o Petra, que su significado también es piedra o roca. Por eso el Señor trae una poderosa enseñanza en la cual Él usó el don de ciencia, porque cuando Él le dice tú eres Simón, hay una coma. Después dice hijo de Jonás, hay otra coma. Eso significa revelación. Él habló en don de ciencia, pero también le marcó con la palabra de sabiduría. Por eso la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritu va con el don de ciencia. Son tres que van de la mano. Porque cuando tú le das una palabra de sabiduría, es cuando tú alineas proféticamente a una persona. Porque el don de ciencia te lo reveló, lo discerniste en el espíritu, pero la palabra de sabiduría es la que te encamina y la que encamina a quien tú le das una palabra. Jesús le dijo: te llamará piedra, roca, porque sobre ti fundamentaré mi iglesia sobre las rocas. Eso fue una palabra con sabiduría. Primero se mete el don de ciencia. Pedro se quedó maravillado al verlo por primera vez y decirle que se llama Simón y decirle que su padre se llama Jonás. Pedro se quedó maravillado y Pedro recibió la palabra. Pedro siguió a Jesús desde ese mismo instante. ¿Por qué? Porque el don de ciencia fue que tocó a Pedro, pero la palabra de sabiduría que Jesús le dio: y te llamará Cefa, te llamará Pedro, te llamará piedra, te llamará roca. Jesús lo encaminó con una palabra profética, con una palabra poderosa. Y eso es lo que tenemos que hacer, saber usar el don. No es que tú hablas en ciencia y se acabó, no. El don de ciencia va con el discernimiento de espíritu y con palabra de sabiduría. Tiene que activar a la persona a través que le da el don de ciencia. Dice también la poderosa palabra del Señor en Marcos capítulo 2, de verso 5 en adelante. Dice la palabra del Señor: y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero habían algunos escribas y fariseos, y pensando mal entre sí mismos, dijeron: este blasfemo, se cree que es Dios que puede perdonar. Jesús, al discernir los pensamientos, Jesús, al conocer lo que ellos estaban hablando a través del don de ciencia, el espíritu de discernimiento se activó en Jesús. Jesús le dijo: ¿por qué piensa mal entre sí mismo? ¿Por qué están pensando mal? No es mejor decirle: tus pecados te son perdonados, a decirle: levántate y anda. Jesús ahí nos enseña que primeramente ahí hubo tres poderosos dones que se activaron. El don de ciencia les revela el discernimiento de espíritu, discierne los pensamientos del hombre. Jesús, ahí mismo se activa la palabra profética, que es la más segura, que fue la palabra de sabiduría, porque Jesús le está diciendo en pocas palabras: no es mejor decirle tus pecados te son perdonados,
Porque yo perdono, yo no soy como el hombre, que el hombre no perdona. Cuando yo perdono, Él se va con su milagro, pero también se va con el perdón. En pocas palabras, la palabra profética, la palabra que Jesús le lanzó, le dijo, tus pecados te son perdonados, pero también te va con el milagro. Y eso es muy fuerte. Yo creo que tú lo recibas. Tus pecados te son perdonados, pero también te va con el milagro. Porque si Jesús le dice, toma tu lecho y anda, Él se había ido, pero peca otra vez y otra vez vuelve otra vez en desorden. El Señor lo mandó alineado con una palabra profética. Tus pecados te son perdonados, te puede decir. Y esto es muy poderoso. Cuando vemos también en Juan capítulo 1, del verso 45 en adelante, dice la poderosa palabra del Señor, que Felipe estaba buscando a Natanael, su hermano, y le dice, he encontrado a Jesús, de que escribió Moisés y los profetas, el hijo de José de Nazaret. Y le dice Natanael, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Pero vamos para que lo vea este gran hombre de Dios. Y dice la poderosa palabra del Señor, que cuando Jesús ve que se acerca en Natanael y se acerca a Felipe, Jesús le dice de que lo ve, un verdadero israelita, en la cual no hay engaño. Y le dice a Natanael, ¿cómo tú sabes estas cosas de mí? Y le dice, antes que Felipe te llamara debajo de la higuera, te vi. Y dice la palabra que Natanael, su corazón se conmovió, el don de ciencia se metió, se conmovió. Natanael le dijo, Rabí, verdaderamente que eres el rey de reyes, eres el rey de Israel, eres el Hijo de Dios. Vemos como el don de ciencia trabaja, vemos cómo hace que las personas se conmuevan dentro de sí mismo. El don de ciencia muestra a Dios, que Dios es el que está hablando. Y por eso tú tienes que ser eficiente, tienes que pedirle al Señor el don de ciencia, porque el don de ciencia se activa el discernimiento de espíritu y también la palabra de sabiduría, porque los tres van de mano. Entonces cuando tú vayas en el reino predicando, evangelizando, vas a ser un siervo eficiente, vas a ganar almas para Cristo. Porque estas armas son poderosas para la destrucción de fortaleza del enemigo. Estas armas son poderosas para ganar almas. Esto es muy fuerte. Estas armas son poderosas para ganar almas para el Cristo de la gloria. Pídele al Señor que te dé el don de discernimiento, el don de ciencia y el don de palabra de sabiduría, porque los tres van de mano. Y así va a ser más eficiente a la hora de ganar almas para Cristo Jesús. Yo te dejo contar por esa palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Vemos la diferencia cuando tú hablas en ciencia, como las personas se quedan maravilladas porque saben que Dios es el que está hablando. Y así tú vas a ser un siervo, vas a ser una sierva. Le que brachita libran comanzó, Dios mío. Vas a ser una sierva, vas a ser un siervo eficiente, vas a ganar mucha alma para el Cristo de la gloria y vas a cometer, Dios mío, que el diablo y los demonios salgan huyendo por donde tú pases, por donde tú camines. La gloria de Dios, Dios mío, es que la gloria de Dios va a descender. Yo te dejo contar por esa palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Muchas bendiciones.